Hola leyendas, un video para seguidores del canal básicamente porque tengo que darme algo de tiempo para lo que se viene. Este video compila una serie de shorts que presenté en las últimas semanas pero que no promocioné y en el que estoy recomendando cómics. Y aquí están todos estos shorts compilados. Pero al final te presento un tráiler de lo que se viene a partir del otro mes en el canal para que no te lo pierdas. ¿Comenzamos? ¿Se acuerdan de los álbumes de tarjetas coleccionables? Guardo con cariño esta particularidad, independiente de la película, de 1995, patrocinado por una gaseosa. Y bueno, en el álbum podías ir guardando las tarjetas de Batman Forever, la película de 1995, que aún a los niños nos dejó aterrados sin tener muy claro en su momento qué pasó con Michael Keaton, aunque gustaba que estuviera Robin. Y si estabas algo mayor te gustaba que estuviera la doctora Chase Meridian. El álbum te iba presentando en primera página a los protagonistas y después imágenes representativas de la historia. Y claro, algunas llamativas láminas metalizadas. Hoy para mí es tiempo de recordar y de contarles algo de lo que se ha visto en cómic colombiano. Para ser más específico, cómic realizado en la ciudad de Pereira. La colección Ciudad sin Puertas fue escrita por este servidor y cuenta la historia, incluso la prehistoria de la ciudad de Pereira. Siendo un cómic más enfocado en la educación, se trata de contar una aventura a partir de la cual se conocen datos de la región cafetera. La doctora Sara Sáenz refleja investigadores nacionales e incluso sus investigaciones se dan en sitios reales y se nombran hallazgos reales. La producción de la revista se dio por parte del desaparecido Grupo Leyenda y consta de 4 números presentados a partir del 2004, que son encontrados en varias bibliotecas del eje cafetero colombiano para no olvidar el patrimonio cultural. Los superhéroes casi no sobreviven a la guerra. En los 60s se popularizaron con la actuación estelar de Adam West en una parodia que presentaron de Batman, pero muchos llegaron a pensar que esa era la realidad. Los antihéroes era una forma de buscar que los superhéroes se tomaran en serio. Dark Knight Returns presenta a un Batman viejo y retirado que ve cómo su ciudad se va al cesto de la basura y debe regresar a enfrentar el mundo, al gobierno, a su mejor amigo, y en el camino, igual que en Watchmen, van reflejando los miedos de los 80s, la guerra, una especie de anticomunismo vendido por el gobierno, y ante todo, al cómic no le dio miedo presentar algo crudo y crítico sobre la sociedad en un medio estigmatizado, pero que podía poner a la gente a reflexionar sobre el mundo que los rodea. La saga del Fénix, la original, es un clásico de los X-Men, uno que no pasa de moda, pero tras esto existieron consecuencias, muchas de ellas vistas en De las Cenizas, un clásico de Marvel que nos presenta escenas e historias ocurridas tras la muerte de Jean Grey como Fénix. Nos muestra aventuras de Logan en Oriente contra el Samurái de Plata. Además vemos a Rogue y a una joven Kitty Pryde buscando integrarse al equipo y lo más importante, a Madeline Pryor, quien parece una gemela de Jean Grey, de la cual Scott Summers está obviamente enamorado, aunque es algo enfermo. Pero el caso es que esta mujer tal vez no sea lo que aparenta. Una historia ochentera con muchos de los protagonistas y elementos más clásicos de los X-Men que aún en nuestros días se buscan adaptar en otros medios. Los X-Men me encantan, y más en sus primeras décadas, porque se atrevían a ser revolucionarios, a presentar historias que en su momento eran muy novedosas, por ejemplo, Días del Futuro Pasado. Bueno, este compilado trae algunas historias extras de la época, hasta el Doctor Strange sale por ahí en una aventura tipo Divina Comedia. Pero la historia que vende es Días del Futuro Pasado, donde vemos un futuro post-apocalíptico y algunos mutantes tratando de averiguar por qué pasó todo esto. Y una vez encuentran los motivos, Kitty Pryde debe viajar mentalmente al pasado, donde su versión joven y recién ingresada a los X-Men debe convencer a sus compañeros y junto a ellos encontrar la forma de cambiar esa situación apocalíptica del futuro. Si quieres leer una súper excelente y ultra maravillosa historia de ciencia ficción, debes remitirte al cómic argentino. Así es,
Y la historia por excelencia es El Eternauta. Y es que todo empieza como una reunión de amigos, y pasas a ver una extraña nevada que está eliminando a las personas, la cual es preludio de una siniestra invasión extraterrestre, narrada en la ciudad de Buenos Aires en los años 50 o 60. El caso es que El Eternauta le cuenta la historia al autor Héctor Oesterheld, y narra la historia de estos pocos humanos sobrevivientes enfrentándose a los aliens, teniendo batallas en lugares reconocidos como el Estadio del River. Puedes apasionarte y pegarte de esta historia por el impresionante ingenio y valentía de los protagonistas, tanto así que a más de 70 años de su publicación no pierde vigencia. Jean Grey o Marvel Girl, después de una aventura espacial de los X-Men, adquirió poderes inimaginables por parte de la entidad Fénix, y esto es lo que nos lleva a la saga del Fénix Oscuro. Mientras se reclutan nuevos miembros en el equipo como Kitty Pryde o Dazzler, los X-Men deben sufrir al lado de Jean, que puede ser manipulada por mutantes villanos para utilizar inapropiadamente los poderes del Fénix, siendo un claro peligro para la humanidad, el planeta y el universo. Los X-Men deben enfrentarse a situaciones complejas, pues están al lado de su amiga y compañera, incluso el amor, pero también están en la obligación de destruir a una amenaza de tal nivel. Una historia que sin duda marcó un antes y un después en las historias mutantes y que los llevó a tomar decisiones a un nivel no visto antes. Superman Batman Generaciones, la parte 1, nos muestra la historia de los dos superhéroes y a partir de 1938 y 39, con sus apariciones hubieran comenzado a envejecer como las personas normales, sobre todo Batman, y a partir de allí con saltos temporales cada 10 años, vemos cómo va evolucionando su legado, mostrándonos a Dick Grayson como Batman, mientras crían a Bruce Jr., que evoluciona continuamente, también los problemas que se dan para ambos hijos de Superman, pasando por un matrimonio que une a ambas familias, la llegada de un nieto inesperado y un futuro distante donde llegamos a descubrir la primera vez que ambos héroes se conocieron antes de 1920, una perspectiva sin duda original y bastante aterrizada de cómo evolucionarían los grandes héroes a través de la historia. Héroes fue una serie que en su momento y como muchas impresionó en su primera temporada principalmente. Y es que tomaba muchos elementos de los cómics, con gente apareciendo por todo el mundo y experimentando cambios mientras adquirían superpoderes. En la serie sabían que su destino se unía en busca de un bien mayor, pero también se hablaba de un cómic, Ninth Wonder, que estaba dentro de la serie. Y la publicación de Héroes en Cómic nos presenta dichas historias de ese cómic. ¿Y cómo lo hace? Bueno, son cortos, historias cortas de personajes relacionadas con el mundo que se nos presenta en Héroes. Cada historia cuenta con su portada y unas cuantas páginas que nos llenan de nostalgia infinita a todos los que hemos sido seguidores de la serie. Resulta que las calles están vueltas nada. A ver, parece que los cómics deberían quedarse en los cómics, pero la vida real está con gente mala que no debería existir. Entonces, ¿por qué no tener superhéroes también? Esta es la historia de Dave, que decide enfrentar a los criminales como Kick-Ass, en un mundo, ciudad o vecindario, donde hay malos de verdad. Él decide ponerse un traje y salir a combatir el mal, pero esta es la vida real, y la mayoría del tiempo es que él no debería haber hecho esto. En su cruzada encuentra a otros locos disfrazados, donde podemos encontrar a la chica más badass de la historia, Hit Girl. Junto a ellos los vamos a ver principalmente sufrir y de una forma bastante cruda enfrentarse a vándalos y mafias. Basin City es una ciudad tan llevada que la gente la llama Sin City, ciudad pecado. Todo lo malo que puede pasar seguro ocurre en esa ciudad, y en ella ocurren historias complicadas como la Gran Masacre, donde nos presentan una especie de sindicato de prostitutas que tienen una tregua con la policía. Por eso nadie se mete con nadie. Sin embargo, hay algunos corruptos que podrían romper esa tregua,
y esto podría llevar a una guerra sin cuartel, que acabaría con gran cantidad de vidas. Estas mujeres de la noche, además de su trabajo, resultan ser unas guerreras imbatibles. Y en medio de todo esto se ve enfrascado nuestro protagonista, Dwight, que está buscando impedir la guerra y al mismo tiempo busca sobrevivir. El arte de este tipo de historias de Frank Miller es de mis favoritos sin duda alguna. Hace algunos años, antes del furor del internet, divulgar acerca de cómic era algo bastante complicado. Antes de los videos en streaming e incluso de los blogs, varios países presentaron los llamados fanzines. En Pereira, Colombia, existió el Grupo Leyenda, el cual logró presentar 5 números de la publicación Magazine de Cómics Leyenda, pero esta revista además tenía otro lado, era doble. Se llamaba Acción Ilustrada, y allí podías ver cómics originales realizados en Colombia, con escritores y artistas que además podías encontrar en exposiciones y talleres en el país. Leyenda se sumó a una ola que hubo en su momento, en la primera década de los 2000, con autores y productores cuyo principal enfoque era promover la cultura del cómic como medio de entretenimiento, educativo, de difusión y un larguísimo etcétera. Maus es un cómic ganador de un premio Pulitzer, una obra de arte en todo sentido. Es algo autobiográfico y nos muestra una representación del holocausto nazi en forma de fábula. Así es, vas a ver a los judíos representados por ratones, por supuesto oprimidos por los nazis que son gatos, algunos polacos son cerdos, hay ranas francesas y perros norteamericanos. El creador, Art Spiegelman, va narrando historias de su padre Vladek, de esta forma caricaturizada, quien atravesó gran parte de su vida sobreviviendo al holocausto. Esto, además de dejarle crueles recuerdos de nunca olvidar, también ha moldeado una personalidad complicada, y la idea de su hijo es retratar esta historia, y los cómics son una excelente forma de retratarlo. Si quieres ir por algo más complejo de lo usual, esta es una buena opción. Lastimosamente, muchos personajes de cómics de la historia más bien reciente no suenan tanto hoy en día, como el caso de Witchblade, que triunfó en los años 90 con la editorial Top Cow del grupo Image, y nos cuenta la historia que recae sobre Sarah, que cuenta con la Witchblade, que es un guante, arma y en parte armadura, que ha sido portada por grandes mujeres en la historia. En Medieval Witchblade veremos esta historia trasladada a la antigua Britania, con Katarina como portadora de la Witchblade, pero no solo eso, tendremos la versión medieval del personaje de su serie hermana, Darkness, e incluso la versión de la época de Spawn. Sin ser una historia larga o complicada, Medieval Witchblade muestra un camino de heroísmo para los antihéroes en una época muy diferente a la contemporánea. Me encanta todo lo relacionado al multiverso, y Grant Morrison nos presentó Multiversidad, donde nos presenta el multiverso de DC. Aquí vamos a ver 8 historias diferentes, pero unidas por la multiversidad, de universos con versiones diferentes a las que conocemos, y en varias historias vemos cómo leen como cómics de las otras. Hay un número en el que nos están advirtiendo todo el tiempo que no debemos seguir leyendo. Vemos una versión de Watchmen con sus verdaderos protagonistas de Charlton Comics, y bueno, no sé cuántos grupos de héroes. Y lo más importante de todo, nos aclaran de veras cómo funciona el multiverso de DC. La Edad Dorada de los superhéroes en los años 40 sin duda se caracterizó por la aparición de muchos, pero muchos personajes, y a la vez muchas editoriales, que con el pasar de los años desaparecieron y cayeron en el olvido. Sin embargo, existe el Project Superpowers de la mano de la editorial Dynamite, que con Alex Ross y Jim Krueger revivieron a varios de estos antiguos personajes perdidos, contando una historia donde el mundo actual está en problemas y varios de estos héroes, que son desconocidos hoy en día, deben regresar. Más allá de la apasionante historia presentada, este cómic te da una lección de historia de la Edad Dorada,
Tienes una versión de por qué desaparecieron estos grandes personajes y es una oportunidad de ver los superhéroes que existen aparte de las grandes editoriales. Star Wars: Sombras del Imperio. Tal vez no pertenecería al canon conocido actual, sin embargo en su momento la editorial Dark Horse editó esta historia, que casa perfectamente como una especie de episodio 5.5, contándonos la historia entre el episodio 5 y 6, Boba Fett llevando a Han Solo con Jabba, Luke construyendo un nuevo sable de luz y ante todo a nuestros protagonistas enfrentándose a la peligrosa organización del Sol Negro, que tiene algo que ver con el Imperio. El príncipe Xizor, líder de esa organización, no se lleva muy bien con Lord Vader y quiere poner en jaque también a Luke y sus amigos. Pero Sombras del Imperio no fue solo una historia de cómics, tiene mucho merchandising creado a su alrededor, incluso algo extraño para una colección de cómics, su propia banda sonora. ¿Has visto algún cómic francés? Es interesante. Hoy te traemos una recomendación de ese país. Es un personaje con una serie considerable de historias a quien se le conoce como el Teniente Blueberry. Esta historia es de vaqueros, así es una historia del viejo oeste. Tiene varios tomos recopilatorios, tiene un estilo muy clásico y muy europeo. Y es así de simple. Si te llama la atención este tipo de historias, este personaje Blueberry te dará mucho que recordar. Blueberry tomó esa identidad escapando y siendo acusado de un crimen que no cometió. Es un poco bribón y le gusta divertirse, la vida buena, pero al mismo tiempo como militar es bastante íntegro, valiente y osado, y se narra gran parte de su vida a través de varias historias, aceptémoslo. Hoy en día no es para todos, pero creo que tampoco pasa de moda. Watchmen es una de las mejores novelas escritas y gráficas de la historia, presentándonos a un grupo de superhéroes basados en los personajes de la editorial Charlton, que se enfrentan a problemas un poco más reales, aunque en un mundo oscuro, que en parte se ve de esta forma por la intervención de los héroes en la historia. Sin embargo, el poder corrompe en algunos, llevándolos a hacer lo que se les da la gana. Algunos los años les pasan factura. Y por ahí está el famoso Doctor Manhattan, que es tal vez el personaje más poderoso inventado, por lo cual está desconectado de la humanidad. Este cómic refleja el temor de una potencial guerra de Estados Unidos con la Unión Soviética, y muchos temores en el mundo de los 80, y además refleja cuestionamientos éticos sobre si el fin justifica los medios. ¿Y qué es lo que se viene? Nuestra segunda temporada de reviews clásicas. Para no perderte esto, asegúrate de estar suscrito, que yo te espero en la siguiente Geek Review.